Bienvenidos al consultorio. Como siempre le exhortamos que si quiere ver más contenido como este, se suscriba a nuestro canal de YouTube Mardely Jusino TV. Hoy nos hemos salido de las paredes del estudio del consultorio porque estamos en el marco de la Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Cuando vean este podcast ya habrá pasado, pero yo les aseguro que habrá sido todo un éxito para todos los profesionales que están aquí, porque mire, esto está lleno tepe a tepe. Hoy vamos a hablar de la articulación más grande del cuerpo. Piensa a ver cuál es usted cree que es la articulación más grande que usted tiene. Y debe mirar como de la cintura para abajo. Y si lo estoy diciendo bien o mal, ya me dirán los expertos que tenemos aquí, porque tenemos un panel de lujo. Y queremos ver cuáles son las lesiones más comunes, cuáles son las opciones de tratamiento y cómo usted puede ganar mayor adherencia a esos tratamientos para que usted esté bien. Estamos hablando de la rodilla. Yo creo que todo el mundo conoce a un amigo, un vecino, algún ser querido que ha tenido algún problema con la rodilla o ha tenido algún reemplazo de rodilla. Existen muchos mitos con relación a eso también y los vamos a desmitificar en el día de hoy. Con nosotros se encuentra el doctor Antonio Otero López, cirujano ortopeda. Es especialista también en estudios de reemplazo de cadera y de rodilla, y también el doctor Javier Delgado Candelaria, quien es el presidente entrante también de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Ambos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, ¿la rodilla es la articulación más grande? ¿Lo dije bien? ¿O hay otra más grande que la rodilla? Yo pudiera decir que técnicamente sí, de lo que está, ¿verdad? De lo que se trata del sostén nuestro, que son las extremidades inferiores, pues es la articulación más grande y más importante aún, más afectada en patologías en las cuales nosotros tenemos que estar disponibles y entender las condiciones la más que para se lesiona. atenderla. Yo tendría que decir que sí, eliminando acuérdate que la espalda es una articulación también, tiene múltiples. Posiblemente, si nos vamos puros, debe ser la espalda la más prevalente en lesiones, que todos los seres humanos a nivel de vida vamos a tener lesiones. Pero ya a nivel de tratamientos e intervenciones, ya sea reemplazo o no reemplazo, yo pudiera decir que es la rodilla. La patología en el hemisferio de nosotros, la mayor parte de la patología degenerativa de la extremidad inferior, rodilla sin duda alguna. Más incluso que el área del tobillo. Sí. Es más prevalente, mucho más prevalente. ¿A qué ustedes le atribuyen eso? Yo diría, el tobillo también es una articulación que entre nosotros es benigna y tolerante, que podemos tener condiciones de la misma severidad que lo que tendría la rodilla, pero el paciente puede mantener una funcionalidad mayor. Por eso no es que no ocurran, pero el tobillo tiene una articulación más tolerante a esos síntomas. ¿Es una articulación en la rodilla más compleja? Es compleja. ¿Por qué? La parte anatómica, biomecánica de la rodilla, los términos que utilizamos nosotros son grados de libertad. Pues la rodilla tiene en términos de función 6 grados de libertad. Eso la hace bien compleja. Y esa complejidad permite que haya unas fuerzas rotacionales, angulares, las cuales predisponen más a lesiones de lo que es el tobillo, que tiende a comportarse más tipo bisagra, hacia arriba y hacia abajo. En el caso de Puerto Rico, según los últimos estudios del Departamento de Salud, un 70% de la población está sobrepeso u obeso. El impacto en la rodilla de los puertorriqueños y puertorriqueñas es estar sobrepeso, sobre todo ahora que se acerca la Navidad y la gente se nos esmanda. ¿Cuánto influye no estar en nuestro peso? Bueno, ¿cuánto castiga eso nuestras rodillas? Sí, si uno ve los estudios biomecánicos que existen sobre lo que es la transferencia de fuerza y presión, según no es un impacto lineal, sino es un impacto logarítmico, que si pesas, por usar un ejemplo, cierto número de libras, el impacto puede ser hasta 5 veces en términos de libras de presión. O sea que una variación hacia arriba o hacia abajo en el peso, el impacto en la rodilla es mucho. O sea que esta epidemia mundial de obesidad, que por nuestra dieta, nuestra cultura, circunstancias en Puerto Rico es más aguda o tan aguda como otras jurisdicciones similares, pues lleva de los factores de riesgo principales para tener condiciones de rodilla. Y quizás abundando a lo que dice aquí Javier, en términos de por dónde pasan las fuerzas, y nos puede introducir luego a los tratamientos, las fuerzas principalmente en la rodilla pasan por la parte de adentro, que nosotros la conocemos la parte medial. O sea, las partes de adentro de la rodilla. Y por eso, esta de aquí. Esa parte. Y ahí hay un menisco ahí. Hay cartílago, que ese cartílago es lo que eventualmente o lo que causa la artritis. Cuando el cartílago articular se deteriora, pues ahí es que van a estar la mayoría de los problemas. O sea, en las rodillas hay hueso, hay cartílago, hay tendones. Ligamentos, tendones,
hay un fluido lubricante que le llamamos el fluido o el líquido sinovial. Está la estructura que produce ese fluido que se le llama el tejido sinovial o el sinovio. Más alrededor tienen los músculos y la piel. ¿Cuáles son las condiciones más prevalentes que ustedes ven ahora mismo en sus consultas médicas? Pudiéramos decir que las roturas de menisco medio son muy prevalentes, que es por la parte de la fuerza que hablamos. La osteoartritis degenerativa, que es bueno traerlo, porque lo que es osteoartritis, condromalacia, osteoartritis degenerativa, son sinónimos todos. Okay. Y es algo muy prevalente, yo diría, o sea, no diría, estoy claro, que todos los seres humanos en algún momento vamos a padecer de esas dos condiciones. Sin contar otras artritis inflamatorias. ¿Osteoartritis? Osteoartritis degenerativa. Esa es la más común. Sí. Hay otros tipos de artritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, por lupus, otro tipo de artritis inflamatoria, pero cuando hablamos de osteoartritis, osteo se refiere a hueso. Sí. ¿Y cuál es el impacto? ¿Qué significa eso? Sí, el nombre en esa parte, por eso el nombre es un poquito, puede mislead, o sea, llevar más allá, porque la osteoartritis es una enfermedad de cartílago articular. Okay. Lo que pasa cuando aumenta severidad, afecta el hueso que está debajo del cartílago. Diría que eso. Por eso es que tiene como tantos sinónimos para decir lo mismo. El término que uso ahorita, que es condromalacia, sí va a cartílago. Okay. Por lo tanto, pues mira, ahí tiene condromalacia. Pero sigue siendo osteoartritis degenerativa, osteoartritis y condromalacia son el mismo espectro, lo mismo en cuanto a deterioro del cartílago articular, que son las superficies de las articulaciones, que es lo que se afecta a nivel de todas las articulaciones del cuerpo. Correcto. ¿Cuál es, cómo yo puedo evitar llegar ahí? Si es que puedo evitar, porque la vejez no la podemos evitar, ¿verdad? Pero podemos llegar a un envejecimiento saludable o no saludable. ¿Cómo nosotros podemos proteger esas rodillas para a lo mejor hacer lo más posible para no llegar a una osteoartritis? Hay factores modificables y otros hay unos que son genéticos que están ahí y pueden salir o no. Hay factores genéticos, pero hay unos modificables como lo que usted estaba preguntando sobre el peso, la actividad física, los deportes. Ciertos deportes tienen más impactos que otros, el trabajo. En general yo creo que esos son... Pero como en otras condiciones en donde la genética es bien importante, el factor genético claro que está, pero en la osteoartritis los factores modificables son tan o más importantes. Sí, eso es así. Entonces, algo que les repetimos nosotros mucho a los pacientes pareciera contradictorio. Porque un paciente puede decir, no se me enferman las articulaciones si yo me acuesto a dormir y no me paro, ¿verdad? En este caso es lo contrario. Hay que moverse. Hay que hacer ejercicio, por como trajo Javier aquí, los músculos alrededor son parte de las rodillas. Si los músculos están debilitados, el impacto al cartílago es mayor, hay más artritis. Por lo tanto, hay que moverse. Entonces, ahí en la parte de moverse hay que hacer ejercicio. ¿Qué ejercicios hago? ¿Cómo prevengo lesiones? ¿Qué calzado uso? Si estoy sobrepeso, este ejercicio no lo puedo hacer muy sobrepeso. Voy a hacer por ahora, que no hay Antes de llegar a ese punto, que lo quiero tocar porque me parece bien importante, hace 20 o 30 años este tipo de situaciones quizás no se veían con tanta frecuencia porque no éramos una sociedad tan sedentaria. Y la obesidad ahora todo el mundo está pegado al teléfono y pasa los fines de semana viendo, no sé, una serie favorita y no nos estamos moviendo. Sí. De acuerdo. Y entonces, por otro lado, tenemos el problema del envejecimiento poblacional, que es severo en Puerto Rico. Yo creo que es uno de los países que más rápido envejece en el mundo y hay unos cambios. De nuevo, el envejecimiento no lo podemos detener, es parte de la vida. Yo me imagino que ustedes como médicos han visto un aumento, han visto un cambio en ese aspecto. Todos esos factores inciden en que ahora mismo las proyecciones, si utilizamos el reemplazo de rodilla como el tratamiento final de la osteoartritis, que en el año 2030, comparado con el año 2000, la subida en incidencia de reemplazo es un 700%. 700%. 700%. A nivel de que pues programas de Medicare, Medicaid proyectan este aumento, pues hay que hacer unos ajustes en lo que es el budget o el presupuesto. Porque hay una necesidad que va a haber. Entonces entraremos luego que estos reemplazos, aunque las cirugías son idealmente de primera vez, algunos de ellos hay que hacerle una segunda. Y mientras más haya... ¿En la misma rodilla? Sí. Y el problema de ese aumento de 700%, tienes el recurso económico, pero también el recurso humano de cuántos cirujanos necesitas entrenar y tener para una población que envejece, si la tenemos, si no la tenemos. Por eso es que en muchos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos,
reclutan muchos recién graduados, tanto de Puerto Rico, de otras partes, porque su demanda eventualmente será gigante. Antes de llegar a este punto de lo que es cómo diagnosticamos y cuál es el tratamiento, vamos a hablar de prevención. Porque usted no quiere llegar ahí. Y si se puede evitar, ¿por qué no? ¿Cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que tener, además de tener un peso saludable? Movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? O sea, yo no tengo que ser Tita Fitness, me imagino. ¿De qué estamos hablando cuando usted habla de que hay que ejercitarse para proteger la rodilla? Bueno, repitiendo la parte del peso, mantener el peso ideal. Ejercicios de resistencia que mantengan la fuerza muscular. Cuando hablamos de resistencia, es pesas. Bueno, de resistencia, y ahora en el tiempo moderno las cosas positivas, hay que tantas modalidades nuevas de ejercicios de resistencia que no son solo las pesas. Okay. La bicicleta es excelente. Los ejercicios en agua, las bandas, las plataformas, los steps, las elípticas y por ahí sucesivamente. Okay. La pesa tradicional, aunque tiene beneficios y es muy importante en aquel que tenga la destreza y la capacidad, pero para mantener la fortaleza necesaria para la prevención, que es lo que queremos, tenemos múltiples modalidades como las que mencioné. Por lo tanto, en teoría, la población moderna no debe tener excusa de opciones para mantener un tono muscular adecuado. ¿Cuántos ejercicios es necesario? ¿Todos los días? ¿Varias veces al día? ¿O eso depende de cada persona? Sí, y en la parte del ejercicio, o sea, aparte de quizás poner un día, pues mira, hay estudios o protocolos que digan 3 días a la semana, 4 días a la semana, 2 días a la semana. Por 10, porque usted 15, habló de 20, resistencia, 30, a lo mejor 30. Alguien le dice, no, pero doctor, mire, yo pertenezco a los caminantes de plaza, yo voy allí, camino 3 veces en semana, con aire acondicionado bien chévere, o camino por mi urbanización 2 veces en semana. Eso es suficiente. No. Eso equivale a resistencia. Quizás la mejor contestación, y lo complemento con el tema nutricional, deben ser 6 de 7 días a la semana, una combinación de ejercicios aeróbicos como el caminante de plaza, la pista o la bicicleta, junto a los ejercicios de resistencia. Si a este individuo le conviene 2 de fuerza y 4 aeróbicos, perfecto. Pero debe ser 6 de 7 días, porque el efecto en la parte del peso nutricional de balance es clave. Porque ahorita hablaremos un poquito del candidato ideal para el reemplazo, y el candidato ideal para el reemplazo tiene que tener una salud metabólica importante. No puede tener un descontrol de azúcar, no puede tener un descontrol de su hígado, de su riñón. Y eso va con el ejercicio también. El ejercicio tiene la parte local de la fuerza, pero la parte sistémica de que el paciente esté en condiciones aptas para tener un buen resultado en el procedimiento que nosotros le recomendemos luego. Yo puedo suponer que la gente que está viendo el podcast dice 6 días a la semana y le tienen que haber dicho a ustedes, doctor, pero es que yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué ustedes le dicen? Yo trabajo mucho, yo estoy bien ocupado, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio 6 veces a la semana. Bueno, Antonio y yo somos... ¿Cómo atacamos eso? Yo usaría mi ejemplo. Antonio y yo somos personas sumamente ocupadas. Trabajamos más de 12 horas al día, tenemos hijos, familia, compromisos académicos, profesionales y familiares, y siempre se puede sacar un tiempo para hacerlo, identificarlo. Yo creo que la parte del ejercicio debe ser como cualquier otra actividad o rutina que uno hace en el día a día. Incluirlo. Y ahí viene la parte educativa de todos los profesionales de la salud, que cuando dice 6 de 7 días de coger un carro, ir al gimnasio, ir a la pista o salir, suena agobiante. Pero los ejercicios, y particularmente en una edad, porque eso lo hablamos, esta edad, este ejercicio. Los ejercicios pueden ser levantarte de la silla, del sofá, de la butaca 10 veces para que tu upper body esté bien. Okay. Podemos tener un abdominal. Hay tantos ejercicios como trae Javier aquí de la rutina diaria que no debe ser que sacar 15, 20 minutos de actividades diarias que sean propósito de ejercicio y de fuerza. No es difícil. Lo que pasa es que hay que educar. Sí, y nos toca a nosotros, nos toca a toda la población. Este tipo de medio ayuda a eso. Y hay muchos recursos. Mira, últimamente, experiencia personal, la mayoría de los ejercicios que yo hago, los hago en la comodidad de mi casa, con un video que ahora hay plataformas buenísimas. Aplicaciones de ejercicio, te toman pulso, Tabata, de mayor resistencia, de mayor a menor intensidad. O sea que muchas veces no hay ni siquiera que salir de la casa. La inversión de muchas veces para uno hacer estos ejercicios es mínima. Un mat
de hacer ejercicio y muchas cosas las puedes hacer en tu casa. Que yo Yo pienso que la gente también debe preguntarse cómo quiere que sea su vejez. Claro. Yo creo que nadie tiene planes de morirse rápido en la vida, ¿verdad? Todos queremos durar mucho. Y uno tiene que hacer esa introspección, porque ¿cómo yo quiero que sea mi vejez? Yo quiero retirarme y poder viajar, poder ir a Colombia allá, que tiene un monumento que yo no sé tiene cuántas escaleras, en Brasil, y poder hacer todas esas cosas, porque todo el mundo piensa que se va a retirar y tienen 20 planes. Pero hay que estar bien saludable para poderlo hacer. Exacto. Sí. Que esa meta de alargar la vida, pero alargar la vida tiene que ser con calidad. ¿Cómo quiero alargar mi vida? Y en la parte de cómo nosotros como país, como mundo hacemos ejercicio, si se educa y se lleva el mensaje de que el ejercicio te alarga la calidad de vida, no solo la vida, se supone que haga ejercicio ahí en la piscina, hago lo que sea, porque es algo que me están diciendo, oye, esto alarga la vida. Se supone que si cualquier persona dice, ahí está la fuente de la juventud, van y la buscan. Claro. Pues si el ejercicio es la fuente de la juventud, debería ser un proceso fácil de educar a un pueblo para que lo haga. Así vemos nosotros el ejercicio. Calidad de vida. Y es curioso porque en Puerto Rico se enfatiza mucho el ejercicio, pero luego de cierta edad, súbitamente lo dejas de hacer. Cuando tú estás en grados menores, en la escuela, como hasta los 20 y tantos de años, eso es como una religión. Y llega un punto en es parte de los currículos. Correcto. De educación no solo física. los currículos, ahora los niños están en ligas, equipos, en todo. Y nosotros como padres tomamos mucho el tiempo para llevarlo. Y muchas veces dentro del proceso de educación, ¿cuántas veces yo no he aprovechado el día que llevo a mis hijos a sus prácticas para hacer ejercicio? Sí. Ya voy a estar ahí como quiera 1 o 2 horas. Claro. En un lugar que hay una pista, que hay gimnasio, que hay canchas de baloncesto, tenis, pickleball. Sí. Pues no necesariamente hay una excusa para... Sí, ese es otro tema, ¿verdad? La realidad de que si temprano en la vida estás en una cultura de ejercicio, eso es predictivo claramente de que toda su vida va a ser ejercicio. Claro. Pues si queremos esto que nos estamos planteando y sabemos que es tan importante, pues esos currículos tienen que ser importantes, defendidos y aplicados. ¿Qué se está haciendo o no se está haciendo? Pues eso tendrán que mirarla. Claro, pero lo que usted trae tiene mucho también que ver con el edadismo, ¿verdad? Que pensamos que la gente de cierta edad en adelante pues ya no necesariamente son productivas o los escondemos. Estamos viendo una situación bien difícil, particularmente con los adultos mayores, que hasta los abandonan, ¿verdad? En los hospitales, cuando en otras sociedades, y lo hemos dicho mucho en este podcast, particularmente las sociedades asiáticas, se valoran. Valiosísimos. Los espacios públicos se aprovechan para hacer el ejercicio, ¿verdad? Como el tai chi adaptado a la edad. Y uno ve montones, ¿verdad? De ciudadanos en esas plazas. A adultos mayores. Sí, esos espacios. Moviéndose, relajándose, haciendo ejercicio. Esos espacios de esparcimiento hay que mejorar. Uno quisiera que aquí fuera así también. Tienen que existir. Ahí no hay suficiente. ¿Sí? Yo estaría de acuerdo con esa. Y en eso que estamos, es lo mismo de ahorita, de esa creencia, específicamente en el adulto mayor, que culturalmente podemos decir, no salgas al supermercado, no salgas a la pista porque te me vas a lastimar. Lo que estamos creyendo que estamos ayudando a nuestro familiar, amigo, vecino, le estamos haciendo daño irreparable, porque le vas a quitar esa calidad de vida hasta lo último, que es lo que tenemos que buscar como profesionales de la salud. Lo que usted trajo sobre los países asiáticos y muchos de estos países, que está bien popular ahora sobre estas zonas azules, que básicamente es todo lo contrario. Si tienes una casa de 2 pisos, ¿por qué sales de ella? Si no, sigues subiendo las escaleras de adulto porque te estás ejercitando. En vez de estas zonas que existen en muchos de estos países, pues tú simplemente, en vez de tomar un carro de tu casa a la plaza, pues camínalo. Todas esas cosas, yo creo que en Puerto Rico... Sí, en Europa se camina, en Europa y Asia se camina muchísimo. Y cuando nosotros vamos allá de turistas, caminamos. Pero aquí no queremos caminar. Exactamente. Aquí no queremos usar las aceras ni apoderarnos de las aceras, pero en Europa y en otros países... Ese es el estándar. Está lejos, la compra la hacemos online, el Uber nos trae la comida. Son cosas hasta a lo que traímos ahorita, se nos está agudizando. Seguimos añadiendo cosas que se pudieran utilizar a favor como la tecnología, pero en aspectos como movilidad nos están trayendo problemas. Porque ese adulto mayor no salga, que te van a llevar la compra. No salga, porque te van a llevar la comida, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que podemos estar hablando. Sí,
fomentar más la independencia y tratar de reducir el edadismo. En Sí. realidad son dos cosas que hay que educar. Es interesante, ¿verdad?, cómo influye ese concepto del edadismo en distintas disciplinas médicas. Nosotros hicimos un podcast específicamente sobre eso del edadismo y cómo irlo trabajando acorde con los planes de la Organización Mundial de la Salud. Regresando a lo que es la osteoartritis, ¿cómo ustedes diagnostican que un paciente tiene osteoartritis? Osteoartritis, el diagnóstico es tanto clínico como también a través del uso de imágenes radiológicas. Usualmente es un paciente que viene con un dolor de la rodilla, a veces agudo, a veces crónico. Se presenta a la oficina para evaluación. Muchos de ellos ya tienen estudios, principalmente radiografías, que es el estudio, por lo menos que yo uso de base para el diagnóstico. Se toman medidas, alineamientos. Si es osteoartritis o artritis en general, pues una placa en muchos de los casos es suficiente para uno hacer un diagnóstico. Si hay dudas sobre otras patologías, dígase menisco, ligamentos, pues ahí tenemos una resonancia magnética. Yo creo que básicamente... Sí, las imágenes, añadiendo con el buen resumen, pues que la imagen sea con unas especificaciones, no son complejas, que el paciente esté parado. De pie. Que la placa de rodillas, el paciente esté parado, eso nos permite a nosotros, en la escala de lo que es la osteoartritis, que es del 1 al 4, saber si está más hacia el 1, que es la artritis leve, o hacia el 4, que es la artritis severa. El 1 lo manejamos usualmente con algún medicamento y el 4 con el reemplazo. El medio dependiendo de las otras características. Esa era mi próxima pregunta. O sea, ¿cuáles son los determinantes que los llevan ustedes a concluir que es necesario un reemplazo de rodilla? Pues, Es ese nivel de artritis. ese nivel de artritis. Fallo terapéutico. Sí. Sí, usualmente la severidad de la artritis por imágenes radiológicas, el fallo a lo que le llamamos tratamiento conservador, ya dígase pues terapia física en algunos casos, medicamentos, inyecciones, disminuir el peso. ¿El dolor es agudo cuando tenemos osteoartritis? Tiene exacerbaciones agudas, pero son un paciente ya de osteoartritis y más allá el que se va a considerar para un reemplazo, son dolores de más de 6 meses. O sea que la pregunta concreta son crónicos, que puede tener, esta semana estuve peor que nunca, pero que son exacerbaciones agudas, pero son dolores crónicos. Un paciente con dolor de rodilla de menos de 3 meses no es candidato a un reemplazo. Que eso es algo que para abundar allá podemos tener la imagen grado 4, pero si la calidad de vida del paciente es buena, no le vamos a hacer un reemplazo. Tiene que haber una afectación de la calidad de vida. Eso es requisito a la hora de nosotros tomar esa decisión. Hay muchas personas que tienen, por estudios radiológicos, son placas horribles, malas, pero su función es muy buena. Así mismo. Entonces no es recomendable en ese caso. No aplica para todos los casos. Pues la relación entre tener una radiografía que se vea con una artritis estadio 4 severa, con los síntomas, no siempre. ¿Y eso puede pasar en una rodilla y en la otra no? ¿En una o en ambas? La osteoartritis, aunque hay alguna cercanía en severidad, en el caso de la osteoartritis sí puede haber una mala y otra que no necesite reemplazo. En contraste con lo que él introdujo ahorita de la artritis inflamatoria. Pero si yo tengo osteoartritis, ¿quiere decir que tengo osteoartritis? O sea, ¿puedo tenerla solamente aquí? ¿O tengo rodilla acá y es leve? ¿O el estadio está en un punto en una y en otra diferente? Podemos tener diferentes grados de severidad en un mismo paciente. Sí, tú puedes tener grado 4 en una y no tener nada en la otra. O sea, que el hecho de que se opera una rodilla no significa que me tengo que operar la otra. No, porque mira, tienes que ver también que muchas veces estas osteoartritis que vemos, muchas veces son el producto final de lesiones que hubo cuando eran jóvenes, rupturas de menisco, ligamentos, en una sola rodilla. Pues no necesariamente que te ocurra en una va a ser que te ocurra en la otra. Claro, el paciente obeso mórbido, pues ese va a estar bien cerca una de la otra. Claro. Por eso nosotros en los seguimientos, en estos pacientes que le hacemos reemplazo, le damos seguimiento con placas de las otras rodillas y podemos tener la capacidad de predecir, señora o señor, yo creo que en un año va a necesitar la otra. Ese cuadro ocurre y por eso se da ese seguimiento a largo plazo de los pacientes de reemplazo. Porque sí. Las artritis inflamatorias, por otro lado, usualmente pueden afectar las dos rodillas con la misma severidad y con una discrepancia en términos del tiempo en lo que presentan los síntomas un poquito más cercanos. Pues esas son unas artritis, por así decirlo, más agresivas que ocurren
etapas también más jóvenes, pacientes más jóvenes, muchos de ellos. ¿Cuáles son los principales mitos que hay en torno al reemplazo de rodilla en Puerto Rico? Creo que los mitos principales, mitos con alguno de realidad, porque nosotros que nos dedicamos a trabajar varias articulaciones, las rodillas, la recuperación inicial es más fuerte que, por ejemplo, la de la cadera. Okay. Pero no es imposible tampoco. Se ha mejorado mucho eso en la medicina, en que sea un proceso llevadero en el cual el paciente pueda regresar a su diario vivirse, a su trabajo, sus actividades diarias, quizás ahora en este momento, a una tercera o cuarta semana. Pues hablando de mitos, el mito es, no, voy a estar 6 meses fuera del trabajo, doctor, ya lo solicité. Pues ahí no son 6 meses. La meta tiene que ser esas primeras semanas. Okay. Porque si pensamos a 6 meses, te comprometes tu resultado. Porque eso lo hablaremos pronto, ¿verdad? El que queda bien de esto, que es la mayoría, es aquel que enfrenta la situación dura del principio de la cirugía bien rápido. Temprano. No lo dilata. No, voy a esperar que se me baje la hinchazón un poco para moverla. Voy a esperar que baje el dolor para moverla. Ahí empiezan los problemas. Ahí el problema. Sí, yo entiendo que esas primeras 2 semanas uno tiene que estimular con cierta agresividad la recuperación, la rehabilitación, tratar de incorporarse. ¿Cómo se hace esa estimulación? ¿A través de terapia? Sí, y educación. Muchas veces, mire señora, veo mucho en mi práctica que los hijos de estas personas no los quieren dejar hacer nada. Eso pasa. No deja que caminen, no pueden subir escaleras. Yo no, déjalo que suba escaleras, ¿verdad? Con ayuda, precauciones, pero que camine lo más que pueda, haga ejercicios tempranos, se le da, en mi caso, yo le doy ilustraciones o le envío a través del email, terapia, haz esto, haz aquello, empieza temprano, dobla, el uso de hielo antiinflamatorio, entre ¿A más... usted le atribuyen que exista mucho temor con esto de los reemplazos de rodilla? Porque cuando dice, bueno, hacemos un reemplazo de rodilla, ay, mira, que su tano no quedó bien o qué sé yo. ¿A qué se debe ese temor? ¿A falta de educación en lo que es este proceso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo tengo que llevar mi tratamiento? Utilizando el concepto de los mitos también que lleva lo que estás estableciendo, se utiliza todavía mucho la palabra prótesis. Cuando se hace un reemplazo, van a hacer una prótesis. Y el término prótesis, pues, se asocia claramente a amputados y pone tiene una connotación con fuerte. unas connotaciones de vida, no de recuperación completa como debe tener el reemplazo. Y eso nos toca a nosotros educar de que no es una prótesis. El reemplazo lo que hace es, si yo corto 4 milímetros de hueso de un área, yo te pongo 4 milímetros. Yo no te pongo algo más grande ni nada. Otro mito importante que todavía está y tenemos que educar es que si me opero ahora, en 15 años me la tienen que cambiar. Y ya uno dice, diantre, son 2 veces que me tienen que operar. ¿Dicen eso la gente? Sí, eso todavía eso lo he está. escuchado. Sí, porque la realidad es que hay una de las componentes del reemplazo que es polietileno, que tiene un potencial de desgaste. Pero específicamente esa parte de los implantes, el polietileno, la industria lo ha mejorado muchísimo. Y ya ese mito de que a los 15 años vienen pacientes sin ningún dolor, doctor, vengo aquí para que me la cambien, como las gomas. Pero eso es un mito, eso no es una realidad. O sea, tengo pacientes que van a ese doctor para que me cambie lo que me cambie. Ya van 15 años. Y uno ve las placas, oye, se ve bonito, tú estás nítido ahí. Tú estás corriendo, estás haciendo de todo. Tranquilo, que no hay que hacerte nada. Y eso es de la parte de lo educativo que hay del reemplazo. Correcto. Sí. Entonces, a nivel de cantidad, todavía, y es un reto de la ortopedia, a nivel mundial, no solo de Puerto Rico, del universo de los reemplazos, hay un 15 a 20% de los pacientes que no están satisfechos. Por lo tanto, al hacerse tantos reemplazos sigue siendo un número alto. Claro. Y usualmente, de lo más que se conoce es el de que no está contento. Y es el más que habla, yo no te hagas eso, que no quede mal. Es un factor de bias, porque es el más que va a sobresaltar. Porque el que bueno está no bien nada. no te dice nada. De hecho, si usted le da un 20%, quiere decir que hay un 80% que están contentos. Que están contentos. Sí. Y cuando tú ves estas series que hay un score, lo que le llaman el joint for... que se le olvida que tiene la cirugía, el número es alto. De lo que se llama... es un score o un número que se le asigna a muchas personas que simplemente se le olvida que tienen una prótesis porque quedaron bien. Y no. ¿Qué pasa después de esa operación? Esas primeras semanas ustedes dicen que la movilidad es importante. ¿En todos los casos el paciente tiene que ir a terapia? Sí, la terapia es un requisito en todos los escenarios. Si no va a terapia, si no cumplen con eso,
ustedes hacen el reemplazo y no va a terapia, ¿qué va a pasar? ¿Se echa a perder esa operación? Bueno, pero ahí podemos utilizar eso. Hay retos con la terapia, ¿verdad? En la Terapia, terapia a sí. veces hay escasez de profesionales, hay dificultad en acceso a veces para coger la terapia rápido, como hablamos aquí. Por lo tanto, en la educación que nosotros le damos al paciente, yo les digo, se va a operar y asuma que el terapista no va a llegar. Correcto. Y usted va a hacer el movimiento, usted se va a parar porque esa es la mi rodilla posición suya. también. Pero es increíble que ustedes para proteger a sus pacientes tengan que decirle algo como eso por la situación que vivimos. Pero Sí. la realidad es Ojalá en que algún momento podamos atenderla y superarla. no puedo minimizar las ventajas que puede tener un terapista. Pero usted está siendo realista. Sí. Pero a la misma vez, el paciente con voluntad y con un familiar posiblemente que le dé la mano, ya hay estudios inclusive que comparan un paciente operado que se recupere viendo videos en YouTube o en el internet versus el que tiene el terapista al lado y los resultados son comparables. No quiero para nada minimizar la importancia de estos profesionales importantes como el terapista, pero no es, yo le digo, no busquemos Pero no podemos excusas. tapar eso con una mano, doctor. Claro. Si tenemos una situación, Este tenemos es que nuestro hacer sistema. algo. En nuestro Y sistema... yo me imagino que ustedes le indicarán cuáles son los ejercicios apropiados, Correcto. de nuevo, porque las redes sociales democratizan mucho y son bien útiles, pero no todo lo que vemos por ahí se puede hacer, ¿verdad? O funciona o es correcto. En términos de disponibilidad, los terapistas tampoco van todos los días, por las razones que sea, sea por logística, por falta de ello o por lo que la situación económica con los planes médicos le permitan a ir, pero yo creo que la educación le provee más continuidad y acelera más, porque si tú tienes un terapista que va 3 veces a la semana, pues son 4 días donde no hay terapistas, que si tú puedes acelerar eso a través del uso de la tecnología, de darle información, se está dando Pero después de un reemplazo de rodilla, hay un umbral en donde es importantísimo tomar terapia porque después puedo echar para atrás y no recuperar ese... Sí, eso es la ventana. Nosotros hablamos de una ventana. Háblame sobre eso. Esa ventana que yo la he ido reduciendo a 2 semanas. 2 semanas. Yo digo, estas primeras 2 semanas, y usualmente coincide con que Son yo lo veo a las entonces. 2 semanas, es lo que va a determinar la función de esa rodilla de aquí a 15 años. Y eso hay que decirlo, y ahí viene la importancia eso es de la terapia. importante que el paciente lo entienda. Yo no y lo sé qué internalice. número tú usas, pero más o menos es igual. Pero yo el paciente que veo en la oficina a las 2 semanas y tiene ya más de 60, 70 grados, yo sé que ese paciente usualmente va bien encaminado. Más de eso. Pero esa ventana es importante. Súper importante. Y la línea que él trae es muy importante también. Aunque tengamos el sistema perfecto con el terapista no se muda con el paciente. Por lo tanto, ponle que sean 3 días, como dice él. 1 hora. Y yo le digo, los 3 días que usted va a aprender, porque el resto Aprender de los cómo 4 lo va a días, replicar. usted lo va a hacer 50 veces. Y la cama es para 6 horas a 7 horas de sueño. Más nada, porque ese es otro mito, como lo planteamos ahorita. El reemplazo, debo estar acostado en una cama. No, y ahí, nada, no lo dejan hacer nada. Ya se hace hasta el mismo día. El mismo día, más tarde, al otro día, el paciente tiene que estar caminando. Y ahí viene la parte de cómo camino. Camino con andador, camino con bastón o camino sin nada. ¿Cómo camino? Lo que el paciente pueda tolerar. Manejar. Si el paciente está dispuesto y tiene el balance, ¿verdad? Están los medicamentos y otras cosas, que desde ese primer día puede hacerlo sin nada, que lo haga sin nada. Porque el diseño del implante y cómo lo pegamos al hueso es de una durabilidad, fortaleza, la cual tolera todas esas fuerzas. Sí. O sea que nosotros somos cada vez más laxos. Vamos a caminar hay sin algo nada. Que yo llevo haciendo recientemente y es una manera de quizás psicológicamente no alterar, pero darle esta seguridad al paciente. Todos los pacientes que van a mi oficina después que yo los opero, yo le tomo las 2 manos y los hago ponerse en la pierna operada y la que no está operada se la hago levantar. Y yo dije, pasó algo, te dolió. Nada. O sea, que esa pierna, esa rodilla está lista para hacer lo que tú quieras. Es importante en esto de calidad. ¿Sienten mucho miedo los pacientes? Sí. Después de la operación, de cuando ustedes le dicen, bueno, hay que pararse. ¿Qué le dicen? Algunos. Depende. Hay de todo, pues están como todo, cada individuo y cada mente y fortaleza mental y psicológica es diferente. Tú tienes estos pacientes, tiene que haber pasado 1000 veces, quizás más que a mí, que tú dices, esta persona, nada más por su actitud, van a hacerlo, su recuperación va a ser una parte bien de favorable. personalidad importante. Sí.
en términos de otra cosa muy importante en este país que hace falta tanto el carro y guiar. El mito de voy a estar 3 meses sin guiar. No, ya nosotros, entiendo que tú compartes mi opinión, que a las 2 semanas un paciente operado un reemplazo ya puede empezar a guiar, porque ya regresó el tiempo de reacción para frenar y acelerar. O sea que son detallitos que hay que decirle de antes de la cirugía, y eso ayuda a minimizar ese miedo, que un miedo natural que daría, de que diantre, yo voy a estar 3 meses sin que me tienen que buscar, me tienen que hacer todo, cuando es una persona totalmente independiente. Eso es un buen punto, porque muchas veces el solo hecho de salir de la casa, el componente de bienestar, bueno, y si yo digo, mira señora, váyase al mall y camina allí, aunque sacó el bastón andador, se despeja, se siente bien, siente que ya pasó. Todo eso ayuda. Todo eso ya pasó lo difícil. Vístase para salir. Para salir, vaya a la iglesia, llama a sus amigas. El enfermo es lo que hay que combatir. El reemplazo, no podemos tener un rol de enfermo, y ahí vamos a lo que es la personalidad. Desde el otro día yo me he visto para echar para adelante y hacer mi terapia. ¿Cuál es el próximo paso, doctor? Oye, doctor, ya adelanté, ya empecé a guiar. Esos son los que a nosotros nos gustan. Aquel que va más allá de las instrucciones, claro, con un marco mínimo de seguridad. Pero en los reemplazos de rodilla específicamente, el paciente de buen resultado es aquel paciente atrevido, no el temeroso. Cuando en el ego de la entrevista de la clínica, tengo miedo, doctor, yo tengo que dedicarle un tiempo a decir, hay que modificar la palabra miedo, sacarla de la ecuación, vamos a usar precaución. Porque, ¿verdad? Claro, a nosotros no los operan, es al paciente. O sea, pero es algo que se repite mucho, ¿verdad? Se repite mucho. De las conversaciones con los Otros pacientes. mitos también, la parte de lo que es el manejo postoperatorio, lo que tiene que ver con complicaciones como embolia, coágulos de sangre, lo del dolor, que pues ahora tenemos otras cosas, lo que el manejo perioperatorio de lo que es el dolor, la inflamación. Eso ha cambiado mucho. Las complicaciones es un buen tema también que lleva a eso. ¿Es una operación larga? No, bueno, larga relativamente, vamos a hablar de uno, en total yo diría promedio entre 50 minutos, en algunos casos como hasta 1 hora y media. No, eso no es largo. No es una operación lo que le llamamos un reemplazo primario, ¿verdad? Cada paciente, no sé cuántos son. En el caso de las damas, de las mujeres, yo obviamente esto varía de acuerdo a la edad, pero los zapatos. Porque yo imagino que ustedes los ortopedas ven esos estiletos y yo imagino que abren los ojos. Bueno, y las mujeres son la mayoría, por si acaso. Las que terminan el reemplazo, el 60% son mujeres. O sea que el universo es mayor. La pregunta de los tacos siempre está. Y no hay me lo imaginaba. Y no hay ninguna objeción para el taco. Pero tampoco he visto estudios de calzado ni nada de eso. Yo trato de... Yo tengo un approach un poquito más holístico en ciertas cosas. Yo creo que toda persona debe escuchar a su cuerpo también. Hay cosas que son sentido común. Pero entonces es un mito que los tacos dañan sí, eso no tiene ninguna repercusión. El reemplazo, o tienen algún efecto sobre mis tobillos, o que alteran mis huesos. Pudiéramos decir que si es un paciente con patología de tobillo, pues el taco puede tener su efecto. Claro. Pero no hay ningún efecto de un taco en un paciente operado de reemplazo. O sea que se puede ser categórico con el paciente que puede usar tacos con un reemplazo de cadera o rodilla. Mi mensaje es que empiecen escalonadamente en las mujeres. Plataformas van aumentando y dependiendo de cómo... Yo como abogada diría que el riesgo de usar tacos es de caídas, pero eso es otro tema. Sí. Quizás que el doctor Delgado introdujo el tema de las complicaciones. Yo creo que parte de lo que le puede dar miedo a cualquier persona que se somete a un procedimiento es cuáles son las complicaciones. La infección es una complicación que nadie quiere en ninguna cirugía. Una infección de un reemplazo es un caso retante que requiere mucho trabajo y visitas al hospital. Pero las estadísticas son impredecible muchas veces. Menos de 1 de cada 100 son los que se infectan. Y yo me imagino que como parte del proceso ustedes pues toman atención a eso también, como parte del... Bueno, preoperatoriamente se toman medidas del proceso, universales, ¿no? Y el uso... Lo que más está en nuestro control es optimizar la salud del paciente. Porque los escenarios quirúrgicos en las salas quirúrgicas pues son estériles, hay una limitación de la entrada del personal, hay una esterilización de los equipos bien, pero sí ocurre como quiera. Hay unos procedimientos, ¿verdad? Que están bien establecidos para eso. Se usan antibióticos perioperatoriamente. ¿Cuál es la complicación más común que puede ocurrir postoperatoria? En un reemplazo de rodilla. Inmediatamente postoperatoria.
Bueno, la infección tú no la puedes diagnosticar quizás. En general, la complicación o el riesgo es común, son pues, infecciones, aflojamientos, inestabilidad. Pero definitivamente en lo clínico que yo te puedo decir, lo más que yo he visto, pues sí, un DVT, una trombosis venosa. Pero siguen siendo Pero son eventos. los menos. Son los menos. Menos de Sí. 1 de cada 100. Sí. Que son bien raras. La mayoría de los pacientes que ustedes atienden, dada la alta incidencia de enfermedades crónicas, pues me imagino que el acercamiento es, como usted dice, más holístico, hay que mirar más cosas. La mayoría de los pacientes padecen, lamentablemente en Puerto Rico, de más de una condición crónica. Entonces, si es diabético, por ejemplo, me imagino que el assessment cambia. Llega un punto en que en el extremo del diabético hipertenso, que tenemos una población con esa combinación casi la mitad del país, que eso incide en daño a nivel de diabetes, a nivel de riñón. Un paciente estamos viendo los centros de diálisis por todos lados. Estos pacientes de diálisis, a pesar de que uno quisiera hacerle un reemplazo por movilidad y calidad de vida, muchas veces, yo no sé si tú coincides conmigo, en que le decimos, señor, no debemos operarlo por su bien. No. Porque la incidencia de infección y otras complicaciones por la calidad de hueso, que es bien Claro. pobre, pues no le daríamos en la balanza de lo que se debe usar para De tomar decisiones. riesgo-beneficio. Sería Riesgo-beneficio injusto, sí, sería más riesgo que más beneficio. riesgo, Claro. sí. Sí, hay pacientes Sí. que... Y eso varía de paciente en paciente y de médico en médico, pero hay unos ciertos pacientes, por lo menos yo te podría decir en mi práctica, que yo simplemente le digo, no te conviene operarte. Ujú. Hay pacientes, por ejemplo, que van con azúcares glicosiladas en 13. Yo no les doy fecha, yo prefiero optimizarlos. Rápidamente defina para los que están sintonizando. Eso es lo que le dice todo el mundo a la chota. La chota. Eso es para saber realmente cómo usted está de azúcar y si se ha portado bien. Optimizarlos, enviarlo al endocrinólogo, al internista, trabajar con medicamentos, dietas y pues después de todo los reemplazos de rodillas siguen siendo cirugías electivas. Sí. No son, ¿verdad? En la mayoría de los casos no son cosas de vida o muerte. O sea, uno no está obligado a operarse. Y quizás para reforzar y resumir esto, yo lo digo así mismo, en un paciente con una condición de salud óptima, con la necesidad de un reemplazo, el porciento de complicaciones es casi 0. Esas complicaciones que siguen siendo raras, usualmente ocurren en pacientes que tienen problemas de salud adicionales. Sí. Que en ocasiones pues tenemos que, porque la balanza se inclina un poco a beneficiarlo operar, pues ese se toma la decisión y ese se complica. Pero la población debe estar tranquila que si tiene buena salud, buen peso y la necesidad, el esperar por un reemplazo es quitarse calidad de vida en un futuro. Eso es lo que yo utilizo cuando llegan pacientes con esas características que son la mayoría que los programamos. O sea, oye, no, señor, no espere más. Inclusive ahorita hablamos de aquel que tiene la placa bien fea y dice no me duele. A veces dicen no me duele porque tienen un poco de miedo, como usted trae. Sí. Entonces, o hay gente que es más tolerante al dolor. Y hay existe, pero entonces se empiezan a mirar las piernas. Y a pesar de que no tienen dolor, mira cómo estás caminando. Tienes una desviación. Ya si esperamos de más, el remedio puede ser más complicado. Porque dentro de los reemplazos hay casos y hay casos. Claro. Pues entonces uno tiene que estar alerta y orientarlo. Hoy no, pero te voy a educar. Vigila que no haya desviación. Vigila que no te esté despertando en las noches el dolor. Porque son personas bien tolerantes y usualmente vienen una segunda y tercera vez y se programan la cirugía. Y son los mejores pacientes que quedan. Porque tienen una tolerancia bien alta al dolor de base. Eso es muy importante para el resultado de estos pacientes. Añadiendo de eso, y eso es bien importante también, porque muchos de estos pacientes que se les hace la recomendación de hacerse, ¿verdad?, su reemplazo de rodilla, el hoy cuenta, porque a veces esto me ha pasado mucho, que estas personas, a veces tú les recomiendas hacerse su cirugía, pero 6 meses después, 1 año después, infartan o tienen un derrame. Y el resto de su vida a lo mejor no están nunca más aptos para operarse y tienen que pasar la vida no pueden caminar porque les duele y la ventana se perdió. Eso es así. Se perdió. Fíjate, y en esto, es un punto importante ahí. Y en esto de las ventanas creo que estamos hablando de adultos mayores. Ajá. ¿Verdad? Aquí hay un misconception, ¿verdad? Un concepto errado, equivocado en el cual pues después de cierta edad no debo hacerme una cirugía.
Hay ya estudios que estos pacientes de 80, inclusive 90 años que Octogenarios, tenemos y sí. todos conocemos que son personas totalmente funcionales, que hacen ejercicio, que son independientes. Si tienen la salud y la necesidad, no duden en que se recomiende que se opere. Sí. Porque ese, como él dice, no, ya tienes 85, no se puede. ¿Qué sucede con ese que era activo? Le quitaste la actividad, se te deterioró en salud y lo llevaste al grupo de enfermos, en vez de haberle resuelto. Le quitaste con un calidad de proceso. vida. Sí, Pero esos sí. son de los mitos que hay. Después de los 80, ¿no? Pero Porque yo ya es creo, tarde. y otro mito que hay, y usualmente cuando tú observas toda esta población de personas de 80 años en adelante, y esto es una conclusión propia, si tú tienes 80 años o 90, tú estás en esa edad porque eres un individuo relativamente saludable. Si no hubieses llegado a esa edad, ¿por qué le vas a quitar ¿verdad? Quizás la oportunidad? Muchos de estos pacientes son perfectamente saludables, funcionales, lo único que le duele la rodilla. Yo he tenido muchos pacientes que se sientan, como usted dijo ahorita, y recuerdo una señora que me dijo, doctor, antes que nada, primero que nada, no me diga que no me va a operar porque yo tengo 85 años, porque yo tengo una finca detrás de mi casa que no la puedo trabajar por esta rodilla. Mira, vaya. Y a esa misma persona la operé y a los 4 meses dijo la otra. El señor está perfectamente bien. Es un escenario muy, muy ideal tanto para el paciente como para el cirujano. Sí hay que añadir que a esa edad, siendo realista, pues hay personas, como traímos ahorita, que están solas, ¿verdad? Y hay unos determinantes que dentro de todo, esa compañía, sea de una pareja, sea de un hijo, etcétera, es importante. Y a veces pacientes que tienen la capacidad, como él habló de estos casos que quedan espectacular, pues se limitan porque no tienen ese apoyo social. Pues ese apoyo social, de alguna manera, pues hay que proveérselo, porque ese paciente independiente lo estamos llevando por una limitación, porque eventualmente la pierna se vira, el paciente no se para, el paciente no hace ejercicio. Todos los aspectos de salud también tienen unos determinantes sociales. Y va a caer los encamados, los determinantes sociales. Crea es súper importante otro problema. Y es una realidad de nuestro país. Sí. Bueno, el tiempo nos traiciona. Quisiera seguir hablando porque este tema está bien, bien interesante. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Amigos, recuerden que si quieren ver más contenido como este, suscríbase al consultorio donde tratamos este y otros temas relacionados a la salud con expertos como los que tenemos aquí, que se han educado y que saben lo que están diciendo. Esta es la gente que usted tiene que escuchar porque tienen la credibilidad, la experiencia, ¿verdad? Como siempre digo, las redes sociales pueden decir muchas cosas bien buenas, pero no todo lo que brilla es oro ahí. Hágale caso a los expertos y a los buenos puertorriqueños médicos que tenemos aquí. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí el consultorio.